Bueno, Amigos, amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de Reconquista. El día de hoy estamos cambiando un poco el formato. Salimos a la calle para recoger cuáles son las impresiones. No, realmente no. Salimos a la calle para cambiar un poco el formato, el escenario, sobre todo por lo que dice el ausente. Nuestro sitio es al aire libre y el día de hoy venimos con un tema interesantísimo de actualidad total. Eloy, ¿cuál va a ser el tema de hoy? el rearme europeo. El rearme europeo Vale. y por extensión el rearme español, si es que existe tal cosa. Vale, ¿qué podemos hablar al respecto? ¿Cuáles han sido las principales impresiones? ¿Cuáles han sido las noticias al respecto? ¿Y cómo podemos digerir esto? Vamos a primero establecer una línea de tiempo, explicando un poco la situación y a partir de allí el análisis. A ver, todo viene un poco por el tema de la guerra de Ucrania, que Macron, por razones políticas o personales, tiene la obsesión de destacar por encima del resto y está obsesionado un poco con hacerle frente a Putin. Y no nos vamos a meter más ahí porque nadie sabe qué pasa en los palacios de hoy día. Sabemos lo que pasa en los palacios de antes, pero no los de hoy día. Entonces, Macron, que realmente es el artífice de todo, es el que está intentando forzar un poco la situación para que haya ese choque organista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por el contrario, Ucrania, forzada... Realmente Ucrania lo que está haciendo es caso a Estados Unidos, en vez de dejarse llevar por la corriente europea, de seguir enviando más tropas o ofensivas, que lo único que hacen es desgastar el país. De hecho, ya han acordado un alto el fuego en Crimea, es naval, pero por lo menos ya han acordado algo, y mira que Rusia era a priori muy reacia. Pero bueno, por tocar un poco el tema un poco más nacional, el tema español, yo planteé varias cosas. Primero voy a hablar un poco de lo que viene siendo el número de efectivos que tenemos y voy a hacer una comparativa con Francia, Polonia, Italia, Alemania, porque todos los países que he nombrado, excepto el nuestro, tienen un interés con este tema y unas capacidades que nosotros no tenemos. Por lo tanto, nosotros estamos rearmándonos en una cuestión que tampoco nos corresponde. Es decir, Italia, ¿vale?, se está centrando en lo naval. De hecho ha comprado toda una flota, aunque esto no tiene nada que ver con lo naval, pero por lo menos el rearme va a convertirse en una potencia mediterránea, que controle por lo menos el Mediterráneo y pueda hacer frente tanto a la armada turca, argelina, marroquí, rusa, china, que ya se ha visto, etcétera, ¿no? El bloqueo naval que tanto planteaba Melon. Bien. Los nuevos Panzer, todos sabemos lo que es un tanque Panzer o el Tiger de la Segunda Guerra Mundial. El último prototipo, el tanque más letal actualmente en el mercado, pues Italia ha comprado toda una flota. Bien. ¿Cuál es el interés de Italia? Ya lo he dicho. Vamos a Polonia. Polonia va a aumentar el número de infantería a los medio millón, a los 500.000 soldados en activo, más caballería, ejército del aire. No voy a llamar ejército del espacio porque luego hablaremos de eso, no tiene ningún sentido, por lo menos en España. En Francia es que no tiene sentido en ningún lado, ¿vale? Es una tontería que vamos, yo no tiene sentido. Bueno, en el proyecto norteamericano sí, porque tienen las capacidades para ello. Sin embargo, en el actual estado tecnológico de la cuestión europea, allí donde vemos, es más un quiero y no puedo que otra cosa. Pero fíjate, bien interesante lo que estabas comentando sobre el caso italiano. Ellos definitivamente están reforzando esa frontera marítima y están reemplazando a España sobre la tradicional supremacía del Mediterráneo, lo que ellos conocen como el Mare Nostrum. Y aquí hay un elemento que llama mucho la atención. ¿Por qué están tan enfocados en el mar? Bueno, si cualquiera abre el mapa verá que en caso de guerra con una potencia regional, como el caso ruso, primero tiene a varios estados que actúan como una muralla natural, pasando por Rumanía, Hungría, la misma Alemania y por supuesto Polonia y Ucrania. Por lo tanto, lo más razonable es que Italia invierta más en su gasto militar, o como a mí me gusta llamarlo, su inversión bélica, en el elemento acuífero. Ahora, España y Francia, ¿dónde están en esa ecuación? Claro, aquí, por continuar
el argumento de lo que estábamos comentando es que Alemania, ¿vale? El rearme alemán, que realmente es algo que nos tiene, no que preocupar, pero lo menos nos tiene que picar la curiosidad. Alemania es un país que desde que perdió la Segunda Guerra Mundial, en contra de lo que hizo mucho ignorante, de que han perdido muchas guerras, se meten en todos los fregados, etc. Alemania es el país más acomplejado de toda la Unión Europea. El país que con más tropas norteamericanas dentro de sus fronteras... Que te corte. Sorpresivamente más acomplejado que España, que ya es competir en las grandes ligas. Sí, totalmente. Entonces, ¿cuál es la perspectiva alemana? La perspectiva alemana es que quieren dejar de ser un país títere, un país satélite, un país dependiente, dejar de depender de América, que eso es un argumento que se lo compro a Macron, ojo, se lo compro a Macron, de que necesitamos una soberanía europea, nosotros nos tenemos que defender y tenemos que ser independientes, pero ahora explicaré por dónde van los tiros, porque lo que dice no es en favor de los estados nacionales, sino en favor de los propios intereses franceses, y ni eso, más del superestado europeo. Pero bueno, vale, el rearme alemán, de hecho Alemania ha sustituido las fábricas de Volkswagen y los coches de lujo, Mercedes, BMW, etcétera, como fábricas de carros de combate Panzer, Leopard A8, el 2A4 es muy antiguo, bueno, creo que es el A8 me parece, pero bueno. Total que están intentando cambiar las cintas de producción y las formas de generación que tiene la fábrica, digamos, de los coches destinados al ámbito civil, para volver a utilizar las mismas líneas de producción para la construcción de tanques, del mismo modo que pasa siempre antes de una guerra, y eso me llama mucho la atención. Ahora bien, cuando hablamos del caso alemán y el caso francés, es importante saber que incluso dentro de dos gobiernos o dentro de una ala del mundo, representado por el gobierno alemán y el gobierno francés, que parten de la tesis globalista, hay también intereses que a veces pueden ser conflictivos entre ellos. ¿Cómo lo podemos ver si hacemos un pequeño paralelismo entre cuáles eran los intereses geopolíticos de distintas potencias comunistas? Cuando estaba la Guerra Fría, había países que, a pesar de partir de la misma doctrina de gobierno, tenían ciertas diferencias. Un caso clarísimo es el de Yugoslavia con la Unión Soviética. Y también del otro lado, del mundo occidental. Y vemos cómo la Unión Europea, para los globalistas, es una forma supranacional de aminorar la soberanía nacional de los Estados miembros en torno a estos ejércitos europeos. Pero, ¿cuál será la voz cantante de esa supranación? Y allí no estamos hablando de los franceses o de los alemanes, estamos hablando de las oligarquías financieras de cuño alemán o de cuño francés, que son las representadas en el caso francés por Macron, y que son las que llevan este afán. Yo lo estábamos hablando fuera de cámara y estaba ironizando de caricaturizar a Napoleón. ¿Y por qué digo caricaturizar a Napoleón? Porque sin seguir los mismos ideales ni los mismos intereses, plantean la supremacía del país galo a través de una compleja red de influencia ideológica, que lo podemos ver como Francia es esta gran exportadora de los distintos lobbies progresistas en Europa, y por otro lado, algo que no puede ser ocultado ni con propaganda ni con ideología, que es la fuerza. Y en la doctrina francesa hay algo muy parecido en la doctrina militar rusa, y es la siguiente: parten de la supremacía de la división de tanques y del ejército de tierra. Tan es así que se ve esta profunda diferencia que habíamos hablado entre las inversiones italianas y las inversiones francesas. Y tan es así, y con esto finalizo, digamos, este pequeño análisis, que Rusia compra al 100% esa teoría decimonónica del Herzland, o el corazón de la tierra. Considera que si tienen la supremacía bélica sobre Eurasia, podrán dominar el mundo conocido. Y esta es precisamente la tesis que defiende Alexander Dugin, uno de los teoristas, uno de los ideólogos de la Rusia actual. Y Francia no replica este modelo al 100%, pero sí ha considerado siempre necesaria esa supremacía de ejército de tierra sobre grandes extensiones de tierra, y por ello no es casual que
muchos teoristas políticos apuntan a que el jacobinismo y el absolutismo forman parte de esa doctrina militar. ¿Por qué? Porque si partes de un centro fuerte, con ejércitos capaces de moverse rápidamente a distintas latitudes, a distintas partes de tierra, es más fácil concentrar todo lo político en un solo punto. De allí que tengamos a un Luis XIV, a un Rey Sol, a diferencia de otras áreas. Claro, a ver, un pequeño apunte, tontería. Putin sí que le recrimina justamente lo que está diciendo Manu a Macron, diciéndole que le va a pasar lo mismo que le pasa a Napoleón, que perdió en la campaña rusa, gala, tal. Un pequeño apunte es que Napoleón conquistó Moscú y hizo que se fueran corriendo. Luego en la retirada, entre el invierno y las emboscadas cosacas, pues bueno, eso es otro cantar, pero sí que derrotó a los ejércitos rusos. El general invierno, como le dicen. Sí, total. Que no lo consiguió ni el pintor austriaco, ¿vale? Lo voy a decir así porque a lo mejor me Gustav tiran... Klimt, el pintor austriaco. Claro, pero bueno, en el caso español, es que hay un tema muy interesante aquí, vamos a ver. Francia tiene 200.000 hombres quitando picos en activo. Contando tierra, mar y aire, ellos pueden hacer una ofensiva pues una distancia de Valencia a Albacete, y una ofensiva a la defensiva, etcétera, ¿no? Para que nos entendamos. Lo curioso de la industria gala es que ellos tienen su propia industria nacional de defensa, tienen uno de los mejores cazas de combate, ahora sí que mola, uno de los mejores cazas de combate que hay ahora mismo en el mercado, que es el Rafale, que compite directamente con el Eurofighter Typhoon, o los F-18 que están totalmente obsoletos, que ahora están incluso sustituyéndolos por los F-35 Leipzig. Pero bueno, el ejército español, la Armada Española sigue utilizando los aviones Harrier del año de mi abuela, obsoletos, que no sirven ni para... Bueno, sí, despegue vertical, qué novedad, ¿no? Cuando estamos hablando del F-22 Raptor estadounidense. Pues fíjate, la izquierda timorata ha utilizado este conflicto, la ha instrumentalizado y ha hecho una gran mentira, y es la siguiente: que todo lo que se invierta a nivel militar no se va a invertir en sanidad o en carreteras o las típicas partidas presupuestarias que ellos siempre apelan para sacar rédito político de los impuestos. Y esto es completamente falso, porque tú puedes aumentar una cartera presupuestaria sin reducir necesariamente los aspectos fundamentales de la seguridad social. De hecho, esto es un debate antiguo, es el debate que en economía se conoce sobre si producir mantequilla o balas. Mucha gente cree que un país próspero necesita concentrarse en la producción de mantequilla y luego comprará las balas. El tema es que cuando empieza la guerra nadie te va a vender las balas, y si no tienes balas no vas a poder defender la mantequilla ni ninguna de las riquezas ni ninguno de los recursos que tiene tu país. Por eso, la necesidad de armarnos como nación, al margen de cuáles sean los argumentos de la Unión Europea, insisto, al margen de esto, es objetivamente buena, es objetivamente deseable un rearme. El tema es que se necesita un gobierno auténticamente nacional que utilice el rearme para hacer valer la soberanía española, sobre todo frente al auténtico rival, que no es Rusia, sino Marruecos. A eso voy. De hecho, varios analistas en los medios de comunicación oficiales que en España están hablando de la industria de defensa. El gobierno español, de hecho, está intentando recuperar Santa Bárbara, está peleándose con Indra, con Airbus, con... no recuerdo con Iberia, Iberia no, con... Bueno, no recuerdo ahora el nombre. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que son empresas privadas internacionales que te venden a ti un tanque igual que se lo venden a Italia. ¿Y qué pasa? Que la patente la tiene la empresa, por lo tanto ese tanque no lo vas a poder utilizar contra otra nación que a lo mejor lleva armamento diferente. Pero es que lo hemos construido nosotros, por lo tanto no vas a poder utilizar nuestro material contra otro producto que también ha salido de la misma patente. No sé si me estoy explicando, y ese es el problema de cuando no tienes industria nacional o nacionalizada, que es lo que sí tiene Francia. Francia, para evitarse la construcción del Eurofighter y todo esto, dijo: sí, creo mi propio Eurofighter, los Rafale, y así sucesivamente, y sus propios carros de combate y su propia industria. Francia se puede permitir, aunque lo haga bien o lo haga mal, se puede permitir llevar la voz cantante porque realmente es la potencia militar en Europa, por muy mal que esté a nivel social. Entonces, a nivel político, a ver, más le valdría a Macron centrarse en lo que tiene a nivel islámico
en España, iba a decir, en su propio país. Y prontamente en España. Ya, es que luego vamos a tocar eso. Que lanzar una ofensiva a gran escala que deberíais ver, y si no, a ver si lo podemos poner en el vídeo, el batallón franco-inglés que van a mandar a Ucrania para entrenar a sus tropas, o para entrenar una misión de entrenamiento, que es lo que tiene España en el extranjero. No necesitas todo un batallón con carros de combate. Pero justamente estamos hablando que bajo la premisa y bajo la máscara de supuestos asesores militares se han encubierto muchos envíos formales de tropas por parte de Francia. Ya, si mal no recuerdo, y eso nos lo puedes explicar tú, hay legionarios franceses en Ucrania. Sí, de hecho, analistas rusos, hay que escuchar ambas partes, ya desenmascararon la ofensiva francesa en Ucrania, que fue neutralizada por las tropas rusas y los combates entre Wagner y legionarios extranjeros, etcétera. ¿Qué pasa? Que se meten en la Legión Internacional, se quitan los parches, somos mercenarios todos y empezamos a instruir. Somos voluntarios todos, claro. Claro. Entonces, esos combates comando, que es lo que se está viendo, como pasó en Mariupol, con Azov, todas estas cosas, son unidades preparadas, antiguerrilla, no convencionales, enviadas por tropas occidentales contra las tropas rusas. Que realmente Rusia sí que lanzó una operación militar especial, porque de ser una guerra total hubiera mandado oleajes y a ver qué narices para eso. Lo que pasa es que el interés ruso no es como el interés soviético, no van a llegar a Berlín. Pero bueno. Por el momento. A ver, yo allí no me posiciono en el sentido moral, porque no voy a condenar que Francia tenga sus intereses y envíe a legionarios franceses si considera que es necesario apoyar Ucrania. El ejército extranjero es mi ejército favorito, ¿eh? Como tampoco. Para eso lo mejor. Mi ejército favorito ya no existe. No. No hablamos de ese tema. Un día hablamos sobre historia militar. Sí. Pero bueno, continuando. Ni tampoco voy a negar que hay también un afán ruso de Moscú por ampliar su esfera de influencia, una esfera de influencia que perdió tras los hechos del Euromaidán. Ahora bien, ¿dónde cae Europa en todo esto? Europa cae en todo esto entre lo que, insisto, hay que conocer al enemigo mejor que nosotros mismos, en que Alexander Dugin plantea como la dialéctica entre el otanismo o el atlantismo, es decir, esa alianza de Norteamérica con Europa y Eurasia. Pero la verdad es que Europa no debería tener el papel de secundón y no debería ser, digamos, ese gigante dormido que sigue la diatriba, sea de Washington o de Moscú o de Pekín. Debería tener la capacidad de defender primero una soberanía continental, poder marcar su propio rumbo. Y lo segundo, debería respetarse el interés nacional de los Estados miembros, porque no es posible que la solidaridad entre Estados brille por su ausencia. Si en algo tan básico como es la economía dentro de la Unión Europea está ahora mismo favoreciendo el ingreso de cítrico de parte de Marruecos ante esa escena terrible, que es que vemos a cientos de productores de cítrico, valencianos en particular y españoles en general, perdiendo sus cosechas, perdiendo sus esfuerzos, porque invade el cítrico marroquí. ¿Qué pasará en tiempos de guerra? La Unión Europea abandonará a España, ciertamente. A ver. Así que hay que cambiar, hay que reformular cuáles son los principios de solidaridad europeas y hay que reforzar definitivamente la búsqueda del interés nacional. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Por eso yo soy de pensamiento de mentalidad imperialista, porque si no tienes una mentalidad imperialista es imposible que lo que dice Manu se lleve a cabo. Vamos a ver. Más allá de las empresas supranacionales en el sector de defensa español, es que nos estamos centrando, vamos a ver, conociendo la política española y el gobierno español, ¿cuál es la verdadera razón por la que nos estamos rearmando? ¿Es porque tengamos una amenaza rusa real? No. ¿Es porque veamos una amenaza real en Marruecos que lo es? Tampoco. Es porque nos estamos dejando arrastrar por la deriva. Es porque Sánchez ya ha dicho que son tanques con perspectiva de género, que que no le gusta la palabra rearme y todas estas cosas, y el cambio climático y no sé qué rollos. No, la amenaza real es Marruecos. Pero ¿qué pasa? El español medio y el que está un poco más entendido sabe que Ceuta, Melilla y Islas Canarias no están defendidas por la OTAN.
Pero como nuestro gobierno no se lleva bien con el gobierno de Estados Unidos, ¿qué pasó cuando Sánchez, que se está posicionando a sí mismo como el líder internacional de la oposición frente al fascismo y tal, ¿qué pasó? Pues que le dio Estados Unidos el Sáhara Occidental a Marruecos, lo reconoció como si fuera marroquí o en favor de los moros, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué va a pasar ahora con Canarias? Cuando la acerquen, o con Ceuta o con Melilla. Bueno, son ciudades que no están protegidas por la Alianza Atlántica, pero vamos a decir otra cosa. Cuando Marruecos se vino arriba e intentó invadir Perejil, ya vimos que nadie vino a ayudarnos. Menos mal que tuvimos lo que tuvimos que tener y bueno, pusimos ahí el pecho en alto, pero nadie nos vino a ayudar. ¿Pero qué es lo que pasa? Que los principales aliados a nivel armamentístico de Marruecos es Israel, Estados Unidos y Francia. Francia, que supuesto es un aliado atlantista, y Estados Unidos son los que les están dando armas, más los millones que estamos destinando desde España, cosa que no entenderé y algún día saldrá a la luz, al gobierno de Marruecos para que se rearme. Bien, y luego Israel, tanto la izquierda como la derecha, que si Palestina que Israel está dando armas a los islamistas. Lo que le está pasando a Israel es culpa de su propia estupidez, como le pasó a Estados Unidos con Bin Laden. Quiero decirte, aquí nadie es inocente de absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer, porque España tiene un ejército de 117.000 hombres exactamente entre los tres ejércitos, es invertir en la armada, en darle destructores, en darle corbetas y en darle fragatas. Lo que no puede ser es que haya más infantes de marina que barcos. 80.000 infantes de... Bueno, en realidad no, son 40.000 creo. Antes eran 80.000 porque estoy comparando un análisis que hice en el 2019 con el de hoy. ¿Qué pasamos? Es que hemos ido en retrospectiva. Que las capacidades combativas de España han sido degradadas. Porque un infante, terriblemente. Porque un infante, en vez de tener un chaleco mole portaplaca, lleva un chaleco antifragmentación de artillería de campaña. Bueno, y también hay un tema allí crematístico. Al fin y al cabo estamos hablando de las importantes mafias que se mueven detrás de esa dotación, de las fortunas que hacen politicuchos y mandos altos y medios a costa de quien va a derramar su sangre por España. Y también vemos cómo hay una gran campaña de temor, de psicoterror, una gran operación psicológica para que la gente admita las medidas extraordinarias de rearme, no porque va a venir una guerra de forma inminente, sino porque va a venir un gran aumento a nivel tributario. Vamos a ver una subida excepcional de impuestos que la gente va a aceptar sin rechistar, sin reclamar, sin protestar, porque tienen miedo, del mismo modo que ha pasado en otros momentos. Acuérdense de 2020, no voy a decir la palabra, pero ya sabemos qué pasó en el 2020 y todas las operaciones de guerra psicológica a la cual fuimos sometidos para justificar que muchos sinvergüenzas de la política hoy sean millonarios. Por cierto, los que están hoy imputados. Eso no se puede repetir. Y como bien decíamos, no se puede escapar del análisis geopolítico sin tener una visión imperialista del asunto. Debemos asumir la dialéctica entre estados e imperios como una realidad ineludible. Y no podemos caer en las mentiras ni en las ilusiones que nos vende un gobierno transversal, feminista y ecorresiliente. Necesitamos un gobierno auténticamente nacional, que se preocupe no por el género de las rocas, sino por los intereses supremos de España, Gibraltar, Canarias y cada uno de esos elementos en donde la soberanía está puesta en entredicho, como Ceuta y Melilla. Y nosotros no podemos depender como hispanos de la venia, de la afirmación, de la aprobación de Washington, ni de Rusia, ni de cualquier otro país para defender nuestros intereses. Del mismo modo, yo siempre planteo que si Francia tiene esa supremacía o plantea una supremacía económica, ideológica, financiera y política sobre la Unión Europea basado en su política de auténtico colonialismo y extractivismo sobre África, pues España debería volver su mirada nuevamente a Hispanoamérica y saber que allí hay todo un continente con recursos y toda una capacidad gigantesca de recursos, aportes culturales, ideológicos, económicos, llamada hispanidad, que puede ser la base que nos lleve a una mejor posición dentro del tablero europeo. Pero hasta que España no se vuelva a reconciliar con su pasado imperial y siga siendo un acomplejado como Alemania, pues estaremos a la cola de la fila.
lo que no puede ser, ¿vale? Hablando ya de democracias y tal, es que aspiremos a ser un país colonial, pero en el mal sentido, al servicio de las políticas anglosajonas, inglés, estadounidense, que sigamos teniendo Gibraltar en el sur, cuando la mitad de los que viven ahí son españoles, y que aspiremos a gobiernos cortoplacistas de 4 años. Yo no digo que aspiremos... Perdona que te corte, pero es que me viene una frase y esto lo encarna. Nos hemos enfocado tanto en decir que España nunca tuvo colonias, sino provincias, que nos hemos convertido en una colonia. Básicamente. Y termino de decir lo que está diciendo y voy al tema de Hispanoamérica por cerrar. Entonces, yo no estoy diciendo que seamos ofensivos y declaremos guerras como hizo Alemania en el siglo pasado, o ha hecho Francia en la época napoleónica, o Inglaterra en su propia historia conocida. Yo digo que tengamos una capacidad ofensiva real, que podamos pegar un puñetazo en la mesa y podamos decidir, y que nadie nos pueda hacer chantaje, porque nuestra capacidad militar es real de poder defendernos y por lo menos ir a asustar un poquito a las grandes potencias. Es decir, cuidado, que aunque sea en una península, ojo con esta península, porque una de las cosas a nivel histórico que me da mucha rabia es que España, en vez de haber derrotado en 1898 a la flota estadounidense, cuando pudimos tener la capacidad, le vendimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, porque se lo vendimos por no sé cuántos millones. Y ese es el cáncer del español. El oro y la corrupción es lo que nos ha matado siempre. El oro, la avaricia. Y en tema de Hispanoamérica, por intereses anglosajones, muchos hispanoamericanos, sobre todo venezolanos, colombianos y todo lo que viene siendo lo que era la Gran Colombia, están muy subyugados por la leyenda negra del bolivarismo, de las guerras de independencia, de un tirano que los vendió a los anglosajones y que él mismo declaró que antes eran prósperos y ahora eran miserables, y que se arrepentía de lo que había hecho en Santa Marta. Entonces, hay muchos hispanoamericanos aquí en España que dicen renegar de España, pero están en España buscándose un futuro mejor, lo cual es totalmente incoherente. Lo cual es contradictorio. Entonces, claro, animo a que dejemos ya los gobiernos en Hispanoamérica autóctonos, Argentina, Chile y todo esto, porque nunca van a dejar de ser una colonia estadounidense como lo eran, como lo que es el Visegrado en Rusia, apuesto por la Unión de Naciones, evidentemente. Para ir terminando, bueno, voy a dar un breve matiz. Comento con lo que yo me quedo de la conversación, tú comentas con lo que quedas y cierras de una vez. Un breve matiz. Muchas veces yo veo en redes sociales una crítica muy ácida, pero no sin razón, que es el problema de la hispanidad como caballo de Troya del hispanchismo, o el problema de los hermanos espirituales y demás. Señores, cuando hablamos de hispanidad en el buen sentido, eso significa reconocer que necesita un orden objetivo en estos países, es decir, países problemáticos, como el caso de Nicaragua, que hoy en día está sufriendo una tiranía comunista, primero tienen que pasar por un gobierno fuerte, duro, de orden. Yo creo que Nayib Bukele se quedaría pequeño para lo que se necesita. Y una vez ya estos gobiernos y estos países sean depurados, ahí sí podemos dar una bienvenida a España, pero a aquellos que vayan a trabajar y que tengan conocimientos para aportar a la economía, no a cualquier criminal. Yo, como hispanoamericano en España, soy el primero que te digo, no ya deporten a los Latin Kings y estas bandas, sino que los fusilen. A mí a veces veo con horror que muchos españoles se quedan sumamente cortos en cuál debería ser, porque si hay personas, y aquí ya no tiene que ver el tema hispanoamericano, sino en general, si hay personas extranjeras que están habituados a un ambiente mucho más hostil y llegan a un país X que es sumamente misericorde con los criminales, van a seguir delinquiendo. Entonces, si nosotros queremos evitar y reducir a cero la criminalidad proveniente de países del Magreb o de Hispanoamérica o de cualquier otro país extranjero, debemos ser tan mano dura y lo suficientemente fuertes en el castigo, lo suficientemente ejemplares para que ellos no hagan lo que quieran. Así que, miren, si hay por ahí un hispanoamericano delinquiendo, que lo fusilen directamente. O sea, a mí, si me van a preguntar, esa es mi respuesta. Y los que sí vayan a trabajar, que respeten a España como la madre patria, y que la hispanidad no sea un vehículo para el crimen o para la degradación. Al contrario,
que todos busquemos ese núcleo central que fue el imperio, que intentemos hacer cada uno de esos estados hispanoamericanos grandes y veamos cómo podemos reunirnos, pero reunirnos no para que todos estén en España o todos estén en México, sino para contar quizás con ejercicios militares comunes, con una banca común, con cosas realmente llamativas para el crecimiento. Bueno, yo me quedo con eso y con la esperanza en que vamos a recuperar a España con un gobierno auténticamente nacional y que hay que construirlo desde la juventud. Eloy, ¿con qué te quedas y terminas? Me quedo con lo último que he dicho, reforzando tu argumento de que tenemos que impulsar un gobierno totalmente imperialista de corte nacional que se imponga sobre el resto de naciones y que diga que mis intereses son estos, y tener la capacidad de poder sostenerlo y poder ir empujando y poder ir y crecer y volver a tener nuestro lugar en el mundo, vamos, sin ninguna duda. Así que en cuanto al rearme, en cuanto a la política nacional e internacional, esto es lo que pensamos y nada, esperamos seguir haciendo más episodios con temas de actualidad. Incluso nos planteamos hacer y hablaremos sobre todo de temas de historia militar. Así que nada, si os ha molado, dejadnos un comentario y nos vemos en próximos episodios.